Integran las 62 organizaciones peronistas. Bueno, buenas tardes, Eduardo. Bueno, ahí los que nos están transmitiendo en directo, primero saludarlos. El primer plenario de la 62 del año, la apertura del año. Me está acompañando el compañero secretario adjunto general, el compañero Juan Carlos Leiva del Sindicato Calzado, el compañero secretario de organización del Sindicato de Alimentación, Orlando Benavides. Bueno, están llegando el resto de los gremios del Consejo Directivo. También es importante destacar que se conforman con agrupaciones políticas, no solamente gremios que nos nucleamos en el peronismo, como brazo político del movimiento obrero organizado. Y este primer plenario en realidad tiene que ver con lo actuado todo el año que pasó, digamos, la agenda es abierta, de poco se va a dar la discusión, el debate político de lo que está pasando en el orden nacional. Nosotros desde el peronismo venimos planteando, como decimos el jueves próximo pasado en Secretario Pardo, en el Salón Felipe Vallese, hablamos de la necesidad que el movimiento obrero hoy se prenda unidad más que nunca. Planteamos que es el faro de la unidad del peronismo, porque la realidad es que la patria no la está pasando bien, y mucho menos los trabajadores, las trabajadoras y todo el sector de la producción. Y entendemos que es el camino, y en esto estamos trabajando y vamos a ir profundizando el debate. Tendremos un año electoral muy importante donde se renuevan las cámaras. El movimiento obrero viene adoleciendo de representantes gremiales. De hecho, cuando vemos que se avanza por estas horas de vuelta contra el modelo sindical argentino, el modelo sindical peronista, vemos que tenemos grandes dirigentes del orden nacional que están dando el gran debate, pero que son pocos. Entonces es la gran necesidad. Cuando se ataca a la patria y los trabajadores, evidentemente más tarde que temprano nos quedamos sin república. Así que bueno, esta es la intención, ¿no? Primer plenario. Bueno, en estos meses, los primeros meses del año, ¿no? Fue digamos, un año bastante convulsionado en la calle, ¿no? Con la marcha de los jubilados, la represión. Bueno, ahora el llamado. A ver, se nos cortó la señal. Estamos en vivo en Radio Universidad 891, en YouTube, también en este plenario de las 62 organizaciones peronistas, escuchando a Pablo Boschi, entrevistado por Eduardo Sayago, ahí desde la sede gremial. Vamos a tratar de mejorar la conexión. Esto tiene que ver con una actividad que estaba prevista para las 6:30 de la tarde, en un ratito nada más. Es un análisis, un plenario del primero del año, como nos decía, para analizar el contexto político nacional. Ahí nos estaba contando Boschi acerca de lo que ellos quieren, ¿no? Mayor representación también en las listas, ¿no? Sí. Para jugar políticamente como movimiento organizado de los trabajadores, contexto y discusión sobre la situación política local, plenario abierto a todos los compañeros y compañeras participantes, es lo que convocaban. Están allí en la sede del MIP, en Villegas, en 2171 en San Justo. Y Es cierto lo que dice, que poco sí, sindicalista quedó hay en poco. general, ¿no? En un momento empezó, hoy tenés a Manrique, Palazzo. Sí, para eso. Eh, Estoy haciendo memoria. Sí, 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 debe haber alguno más Sí, sí, hay segundo o más. tercer orden, pero no hay tantos. No son tantos. Tenías a Plaini en algún momento, ahora no está Sí, no más. está más. Bueno, Yasky tenés ahora. Sí. Que Hoy renueva, tres. ¿no? Tendría que renovar dentro de poco. Que me imagino que Supongo. sí, no sé. Pero bueno, digo, en algún otro momento era cada 3 o cada 4 uno, ¿no? Ahora es más difícil encontrar. Es más difícil. También, bueno, lo mencionaba ahí un poco Pablo Boschi en el inicio de la charla, ¿no? Como en estos tiempos también hay como una deslegitimación del movimiento sindical por, bueno, la movida también que le pegó a la política de lleno, Claro. ¿no? El, Sí, el sí, sí. fenómeno Milei no solamente arrasó con la histórica manera de hacer política, sino también con el sindicalismo, digo, discursivamente y en todo caso también electoralmente. Pero sí, esto se ha notado. Y bueno, la manera de resurgir es la organización, así lo entiende el movimiento sindical, y en este plenario de 62 organizaciones un poco están en esa búsqueda de tratar de mejorar esa participación en las listas y tener también la representación para poder influir y cambiar alguna de las políticas, sobre todo en esta época, ¿no? Digo, hablando de desde reforma laboral
hasta flexibilización laboral también y Sí. muchos otros puntos que tienen que ver con E incluir a un con el montón de trabajo. gente que quedó afuera de eso también, ¿no? Porque así como se fue empiojando la situación económica, también empezó a quedar gente afuera de lo que es el trabajo formal, además de la cantidad de desocupados que hay, ¿no? Porque se creció muchísimo eso también. Y fíjate vos que acrecentó también los representantes de los diferentes movimientos sociales, ¿no? Sí, pero vos fijate también otra cosa que mientras hablaba la pensaba. La deslegitimización del movimiento sindical no es solamente por el ataque del sector libertario, sino que también dentro de los sectores del peronismo hubo como, sobre todo a la CGT, ¿no? Sí. Como esto de, che, y la CGT no hace nada. Che, ¿y dónde Hubo está la críticas, CGT? claro, sí, Hay internas, muchas sí. críticas al sindicalismo y a los gremios por el hecho de un lado y del otro. De un lado por ser combativos y del otro lado por no ser tan Claro, combativos. ¿te acordás la famosa poner la fecha, Claro, claro. De ahí para acá es como que... Eso fue, no me acuerdo qué año Eso fue antes del gobierno de Alberto, ¿fue? Claro, fue un gobierno de Por Macri. ahí, Fue un claro, gobierno de Macri. claro, el gobierno de Macri. En el que, Estamos, bueno. 2018 habrá sido por ahí, 2019. A ver si podemos volver a conectar con Eduardo en la charla con Pablo Boschi en la previa de este plenario. Edu. Volvimos, ahí está, como bien señalabas vos. Bueno, seguimos con Pablo Boschi. Y bueno, y lo que le preguntábamos era este año convulsionado que arrancó de esta manera, con movilización en la calle, represión. Bueno, ahora también sale el movimiento obrero con un paro general. Bueno, todo obviamente en reclamo a la política de este gobierno nacional y el ajuste que está llevando adelante, ¿no, Pablo? Sí, bueno, la verdad que nada nos sorprende de este tipo de modelos internacionales, pero particularmente en la Argentina. Los primeros que vienen con la famosa receta del ajuste, la cheque del Estado. Parece foto vieja, honrar los compromisos. Acordémonos la previa del 2001, cuando había un presidente y decía, bueno, que sea el ajuste que sea, pero hay que pagar los compromisos sin tomar en cuenta la crisis social, la caída de la economía regional, la caída de las empresas. Digo, cuando cae la industria empieza a caer el resto de los sectores de la producción y el empleo. Y ahora de vuelta volvemos a un modelo de país donde nos plantea lo mismo, es decir, nos llevan de vuelta a discutir cuánto es el monto. Se ha votado en la Cámara de Diputados un nuevo stand-by, endeudamiento sin saber de cuánto es el monto, para qué es el monto, cómo se va a devolver el monto. Hay una responsabilidad inédita, inclusive de nuestros legisladores. Y lo digo que a veces con mucha molestia porque han diputados nuestros, digo, de Unión por la Patria, que en tal caso no han ido al debate que hay que dar, como sí lo hizo el bloque en general, ¿no? Muy bien presidido por el compañero Martínez, digamos, siendo claro, qué vamos a tomar si no sabemos ni, como decía siempre, cuál es el monto, cómo se paga, cuál va a ser el sacrificio del pueblo. Los que caminamos en la calle, tan solo ver lo que está pasando, la cantidad de argentinos y argentinas que de vuelta pierden su techo. Sí. ¿Y Lo para qué? vemos. Y, ¿Para qué es el monto, no? Porque sí, se supone que con los despidos del superávit, lo que se logró, los recortes y los cierres de distintos organismos, ¿alcanzaba para qué? ¿Para pedir más plata? Digo. pero claro, pero si aún no pidiendo dinero, si no pidiendo, vemos cómo se ha caído la economía, porque hasta ahora decían que habían ordenado a Macro, ni la Macro le responde. Bueno, Bueno, un dato les dio favorable que la baja de la pobreza. pero que es mentirosa la baja de la pobreza. Es decir, si hoy hay más de 250.000 despidos, 250.000 familias nuevas desocupadas en la calle, si vemos como en el mes de febrero, tan solo el mes de febrero, que se cayó el consumo casi un 6%, ¿cuál es la medición? ¿De dónde se toma para decir que hay menos pobres en Argentina? Esta es la realidad. Más de 30.000 cuentas propistas cerradas. Quiere decir que los trabajadores, el PYME, la PYME, la pequeña y media industria, es un trabajador familiar. Bueno, más de 30.000 cuentas cerradas. Entonces, ¿cuál es el análisis de ese gobierno? Les digo, estamos ante un gobierno que falsea, que miente, que endeuda. Como bien decís, ¿dónde va este dinero? ¿Para qué este dinero? ¿De vuelta va al sector de la producción o va al sistema financiero? Bueno, esta es la gran situación. Y el movimiento obrero, muchas veces criticado, mal criticado, como decía otra vez el compañero Daer, que estuvimos en el encuentro regionales, que nos tocó participar como La Matanza, decía, cuando pasan estas cosas, recurren a los dirigentes sindicales, que definidos por Perón éramos los sabios y prudentes. Bueno, no alcanza con eso. Parece una foto vieja. En la antesala del 2001 veíamos los mismos, ran los compromisos, recién decían. El peronismo no endeuda, el peronismo desendeuda. El peronismo, apenas asumió Alberto Fernández, con todas las críticas que podemos hacer, no tomó el último stand-by, el último tramo del préstamo que tenía Macri acordado, porque sabía que como venía se iba la plata. Bueno, esto es lo mismo.
Bueno, entiendo que el pueblo debe reaccionar en tiempo y forma. La memoria colectiva debe ser clara, darse cuenta, hay que salir a decir, se cae la producción, se cae el empleo, nuestros jubilados no llegan ni al día 20, lo dejaron sin remedio. ¿De qué Argentina, qué país federal estamos hablando? Bueno, creo que está todo dicho y nosotros daremos el debate que hay que dar desde la matanza, acompañando como peronista, pero también siendo crítico a la necesidad de la apertura que tenemos que tener. Y evidentemente, bueno, todo vuelve al peronismo, porque más tarde que temprano los mismos que nos criticaban nos van a votar, ¿no? Pablo, en el estudio de Radio Universidad está Mauro Jardón y el Gallego Fernández. No sé si tienen alguna pregunta para Pablo Boschi. Hola Mauro. Pablo, ¿cómo te va? Te estábamos escuchando atentamente. Justo hoy estuvimos tratando el tema a raíz de la apertura de importaciones y hablábamos con algún representante también de las pymes. Nos decía que la mitad de las pymes van a tener que cerrar de acá a fin de año, prácticamente. Digo, por una política que no contribuye al desarrollo del empleo y de la industria. ¿Vos ves algún posible panorama distinto a esto o va a seguir de esta manera? No, la realidad es lo que te plantea y lo que está planteando el modelo. Es un modelo que van a chique. A ver, hoy, ¿a quién le conviene producir en la Argentina? La realidad, el país más caro del mundo en dólares es la República Argentina. Un país que debe un PBI medido en dólares es el país que más se revaluó su moneda nacional. Algo que está bien. Entonces, ¿quién va a venir a producir a Argentina con este tipo de moneda? El turismo. Nosotros conocemos el turismo, tenemos allá el turismo, van a la quiebra, están cerrando en todos los puntos más importantes del país. Entonces, ¿quién va a producir? Todo se vuelve a importar, la industria se reduce. Ni hablar con este conflicto internacional con Estados Unidos fijando nuevas barreras arancelarias. Entramos, me parece, en un crack mundial, internacional, donde en Argentina directamente tendemos a desaparecer con este tipo de política. Un gobierno que se encapricha a decir, para bajar la inflación y enfriar la economía, grave error, vuelvo a decir, 6 puntos la caída de consumo en un mes. Pero no solamente eso, que nos dice que para ganar las elecciones tiene que ser como sea sostener un dólar. No va a quedar nada acá a octubre más. Espero no equivocarme ni quiero ser un pájaro malagüero, como dice, pero creo que tendrían que adelantar las elecciones este gobierno. Mm. Fuerte. ¿Qué te parece la reacción de la gente, ¿no? Que muchas veces se ve poco en el último tiempo. El movimiento sindical ha convocado para el 10 de abril ahora el paro general. ¿Pensás que eso va a tener un acompañamiento que va a ser también, pues seguramente va a ser deslegitimado por parte del gobierno? ¿Cómo ves ahí la reacción de la gente más allá del movimiento? La realidad es que todos los sectores de la producción y el empleo, porque es uno solo, sí, nosotros definimos que el capital debe estar puesto al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar general. Todos estos sectores la están pasando mal. La industria nacional la está pasando mal. Seguramente sectores que asumen esta situación un poco más o un poco menos, pero al país no le va bien. Al país federal no le está yendo bien. Y seguramente van a adherir, porque es lo que está pasando. Un salario de hoy de 1.000.000 de pesos, que seguramente para empleadores es mucha plata, porque en bruto es casi un 35% más, no es salario 1.000.000 de pesos. Simplemente esta ruptura se da cuando asume este gobierno y genera una devaluación de más del 150%, acordémonos, diciembre del año 24, diciembre del año 23. Hay un corrimiento, hay una devaluación de más de 150 puntos, que ese es el empobrecimiento del salario. Después recompone con los distintos sectores de la sociedad, trabajador, empleado, a partir de marzo del 24. Pero la realidad es que a todo el mundo le está yendo mal. Después están los que quieren creer que esto va bien, se resisten a creer que va mal, pero lamentablemente ni a los más jóvenes que votaron este modelo, ni a los de edad intermedia que también lo votaron masivamente, ni a los trabajadores que creían que el problema era el peronismo o algún dirigente o alguna dirigente, hoy le está yendo bien. Ahora, después si paran o no, es una cuestión de conciencia también, porque hasta acá el problema es, lamentablemente a veces nos informamos por medios que desinforman. ¿Quién hace creer que el problema es el peronismo? Pero el peronismo, vuelvo a decir, no endeuda, desendeuda. El peronismo plantea el mercado interno y la movilidad ascendente. Habla de poder adquisitivo, habla de paritarias. Se terminaron las paritarias con este modelo, es un dato importante, la realidad, ustedes lo están viendo. ¿Cuánto es la inflación mensual real hoy? No la que dice el gobierno, porque decía que el problema era nuestro, que mentíamos. Bueno, ¿cuánto es? ¿Está en el 4 real mensual? ¿4%? ¿Cuánto homologan hoy por el Ministerio de Trabajo? El 1%. 1%. Quiere decir que 3 puntos en 12 meses es un 36% menos de salario real, que siempre es mucho más, porque es acumulativo. Entonces digo, si para o no para, creo que la sociedad va tomando conciencia.
que este modelo no termina bien, no hay un punto de felicidad, no hay un factor denominante de felicidad en la sociedad. Mirá, yo viajo, trato de viajar en transporte todo el día porque, para que no te la cuenten, decía Mordisquito, ¿no? Vos viajás en colectivo, en tren, subte, ves cómo está la sociedad. Entonces esta es la única verdad, la realidad decía General, pero la víscera más sensible del hombre sigue siendo el bolsillo. Cuando a vos no te alcanza, cuando la clase media, que la explosión del dominio fue por Corralito y Corralón, esta implosión va a ser porque esa clase media, que siempre fue producto directo del peronismo, no llega el día 20, pero empiece a gastar sus pequeños ahorros o esos pequeños beneficios que le da el peronismo, termina implosionando. Ujú. Ahora, va además a contramano del mundo y de quien ellos admiran tanto, ¿no? Porque Milei se la pasa hablando de Trump y Trump hace todo lo contrario, es proteccionismo para que sus empresas crezcan. Digo, estamos muy lejos de todo eso, ¿no? Me parece bastante contradictorio. Trump, Trump como republicano es el mejor peronista de Estados Unidos. Mercado interno, barrera arancelaria, vos producís con patentes yankee en China, mirá, empezá a producir otra cosa o acá no vendes más. A ver, digo, este hombre va a contramano del mundo. Este hablo te habla, el otro día en una entrevista, no podía creer, hablaba qué es el mercado interno. Yo no puedo creer que un presidente, que aparte economista, no sepa qué es el mercado interno. ¿Qué salida tiene un país en mercado interno? Si no hay producción nacional, si se cae la industria, ¿quién no va a dar trabajo? Sostengo, somos 50 millones argentinos. Este es un modelo, para en el mejor de los casos, para 15 millones. ¿Qué vamos a hacer en los 35 restantes? Porque esto no es Perú, Ecuador. Acá estuvo Perón, existió el peronismo, existió la movilidad ascendente, la clase media. Bueno, digo, me parece que este gobierno toma otra lectura. Por estas horas ya vemos lo que está pasando. Le dan ahora unos caramelitos de algo 7.000, 8.000 millones. Se la llevaron en 3, 4 meses. Lamentablemente, tristemente, porque cada situación social, cada explosión social acumula tensiones. Si llegamos a tener una crisis de vuelta, va a ser muy duro de vuelta para la sociedad. Pero ojalá que no, pero lamentablemente solamente esto se reduce a una discusión financiera. No se pide deuda o no se toma deuda para mejorar la economía, una reforma tributaria que en el mediano plazo por lo menos pueda mejorar, en serio, la rentabilidad en el capital y el poder adquisitivo de los trabajadores. Esto no se está viendo, no se va a ver. Ujú. Hoy cuando hablábamos de pequeñas empresas también, decíamos que el daño que nadie mira es que los trabajadores que van siendo despedidos son clientes que ellos pierden. Digo, el consumo va bajando todo el tiempo y no va a haber quien consuma. Y ahí vamos yendo a ese camino. O sea, en el mismo ingreso que hay hoy, cada vez se reparten más manos, Claro. porque hay menos participación, hay menos unidad de negocio, me pueden decir. Ujú. Ya lo vimos, tristemente la antesala del 2001 tenía que ver con esto. Un gobierno que solo creía que iba a salir honrando los compromisos, ¿no? Fotos viejas y las hay. Entonces, pedía un dinero que solamente se lo daba al Fondo Monetario para cancelar deudas que tenían con ellos mismos, con los organismos internacionales. Pero no es que va la economía, no es que va el mercado interno, no es que va el consumo. Ya lo vivimos esto. Ahora, ¿esto cada vez genera más deuda en los argentinos? Sí, claro. Habría que preguntar a los diputados del PRO, los libertarios, que todo es libre. ¿Qué votaron? ¿Por qué está la pregunta? ¿Qué votaron? ¿Cómo van a votar a carpeta cerrada un nuevo endeudamiento en nombre de los más de 40 millones de argentinos? No hay ningún fiscal de oficio. No hay un juez que pregunte sobre esto. ¿Dónde está la justicia argentina? Porque hasta, inclusive nos criticaban nosotros, pero con nuestro gobierno, vía Ministerio de Economía, un gran ministro como fue Guzmán, decía, los próximos endeudamientos es por ley, pero una ley que se trate y debería ser debatida por ambas cámaras. Esto es una nueva entrega. Esto es el empréstito Rivadavia, nos acordamos que ya lo pagamos. Bueno, esto va a ser sobradamente, vamos a tener que volverlo. Gracias, Pablo. No, gracias a ustedes como siempre. Y Un gracias abrazo. acá a la producción y a los amigos allá. Un abrazo. A ver. Edu. Bueno, acá entonces en un ratito nada más están llegando los dirigentes acá, hay colegas también, colegas conocidos, mirá. Primera fila, Pedro Artaza, Pedrito. Tomás del Duca, mirá. Mirá Abrazo qué para, primera línea que tenemos. abrazo para Qué los dos. primera línea que tenemos acá. Está Ricky también de la Asociación No Docente, bueno, lo veíamos en imágenes también, de la Asociación de Trabajadores No Docentes de la Universidad de La Matanza. Así que bueno, todos para participar en este primer plenario, entonces de las 62 organizaciones peronistas que comienza a reunirse, a delinear el trabajo que van a realizar durante este año, ¿no? Que un año
bastante movido y cargado de temas, de información, de todo, porque claro, es un año electoral, ¿no? Obviamente, así que esto hace que el año sea más movido también, sobre todo en la cuestión política, en la cuestión gremial, ¿no? Y en lo que afecta a toda la ciudadanía. Gracias, Edu. Un abrazo grande. Un abrazo, nos reencontramos. Hasta luego. Gran trabajo hoy de Eduardo Sayago, primero